Ya, creo que ahí vamos a estar transmitiendo. Yes, estamos transmitiendo por Facebook. Vamos a cerrar esta pantalla y estamos al otro lado. Ya. Con fe. Bienvenidos, chiquillas. Qué bueno verles. Hola, hola, hola. Bacán. Ya, hoy tuvimos más problemas para entrar hoy día. Estuvo complicada la vida, oh. A ver, Pero anda así la vida. enos aquí. Ya. Vamos, voy a compartir pantalla. No, este todavía no. Este sí. Ok. Estamos compartiendo Shanti. Este es el que generalmente comparto y de hecho van a ver que la distribución y la división de palabras es distinta en este. Este es un Shanti Panchakam. En general lo que estudiamos o del documento que estamos extrayendo es el Shanti Dashakam. Dasha significa 10, Pancha significa 5. Entonces, Shanti Dashakam es la decena de mantras de la paz, de Shanti, y Panchakam es los 5 Shanti mantras, ¿ok? Vamos a seguir cantando todavía los de siempre, los 4 que ya nos hemos aprendido, pero quiero que los veamos con esta división que es distinta, a ver si es que igual nos va bien, ¿sí? Este es un documento de Sundar Kidimbi, que es de la Shri Vaishnava Sampradaya. ¿Sí? Por eso parte Shrimate Ramanujaya Namaha. Ramanuja es el probablemente más grande acharya o maestro dentro de la Shri Sampradaya, un linaje de Vaishnavas. Apareció por ahí la paloma, Julieta. Mándale muchos cariños, muchos saludos. Que se quede por ahí. Hola, pues Julieta. Hola, pues Paloma. Qué bueno verles. Ya. Entonces, Pim. El Edu puso, perdón, la cámara apagada, trabajando, pero lo escucho. No hay problema, Edu. Trabaje nomás. Escuchando. Vamos entonces con este Shanti mantra. Vamos a recitarlo esta vez en otro orden, porque generalmente cantamos Sahana Bhavatu mantra, luego Shanno Mitrash, y después, finalmente, este que está acá, Tacham Yora Brani Mahe. ¿Sí? Hoy día vamos a partir con otro orden. Vamos a partir Shanno Mitrash Sham Varunaha, y así descendiendo. ¿Ok? Sí, vamos a partir con otro orden. Ay, perdón, estoy tan demente. Está entrando ahora la Vale. Bienvenida, Vale. Hola, hola. Hola, gracias. Ya, vamos a darle entonces. Siempre primero adoptar una posición que nos permita generar receptividad, la columna erguida, el pecho amplio, el corazón abierto, la mente dispuesta. Podemos cerrar los ojos un momento. Tomar un par de respiraciones profundas, amplias, para luego ir suavizando nuestra respiración gradualmente. Nos disponemos con receptividad, humildad, respeto, aprecio hacia el estudio. Juntamos las palmas en el centro del corazón. Y iniciamos vibrando nuestros mantras. Primero, los respetos a gurús previos. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shanna Mitra Shanvarunaha Shanna Bhavat Varyama Shanna Indra Brihaspati Shanna Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo
Tvameva pratyaksham brahmasi. Tvameva pratyaksham brahma varishyami. Ritam varishyami. Satyam varishyami. Mamavatu. Tat bhaktaramavatu. Avatu mam. Avatu bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Shanna Mitra Shanvarunaha. Shanna Bhavatvaryama. Shanna Indra Brihaspati. Shanna Vishnurukramaha. Namo Brahmane. Namaste Vayo. Tvameva pratyaksham brahmasi. Tvameva pratyaksham brahmavarisham. Ritamavarisham. Satyamavarisham. Tanmamaved. Tatvaktaramaved. Avinmam. Avid Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Sahana Vavatu. Saharnau Bhunaktu. Sahaviryankaravavahai. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tacham Yora Vrnimahe Gatam Yajnaya Gatam Yajnapataye Daivi swastirastunaha swastirmanushyebhyaha urdvam jigatu beshajam shanno astu dvipade shanchatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Y ahora los mantras de auspiciosidad para la lectura del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muchas gracias, chiquillos, por estar siempre. Bienvenida Eka, bienvenida Nico, bienvenido Nico. Bienvenida Nico, bienvenido Nico. Bienvenida Hola, Linda. Hola. Ajá. Ayer estuvo de cumpleaños la Nico, así que muchos abrazos para la Nico. Le queremos un montón. Feliz cumpleaños. La Nico. Gracias. Nico. Eso. Gracias, Noel. Besitos. Estoy escuchando aquí mientras manejo. No. Para ir de manejar el tiro, ¿cómo es posible? Ya. Entonces, vamos a comenzar. Me imagino que con el Nico Correa estará la Jessie por ahí, quizás, así que saludos por allá también, si es que no la estoy vendiendo. Nunca sabe. Ya. Voy a compartir el tiro la pantalla. Yes. Vamos a compartir el tirante. Y
Vamos a ver si es que hay... Vamos a hacer un repasín de los textos que leímos previamente y luego veamos si es que hay algunas preguntillas, ¿ok? Ya. Este fue el último que leímos y que es parte del primero de los que mandé la traducción, esta nueva traducción, que debería tenerla por acá. Un momento. Uy, no, sí, total, lo tengo en el celular. Ya. Ok, voy a retroceder un par de textos para atrás para buscar cuál fue el primero que leímos la otra vez. Igual fueron varios, así que mejor no sé si tirarme tan atrás porque dije, este vamos a demorarnos poco. Ya, así nomás. No, pero hoy día sí que voy a hacer el esfuerzo para... Ya, igual seguí tirando para atrás la cuestión. Ay, ¿quién me entiende? Ya, aquí es, por aquí va. Entonces, aquí pasamos todo este segmento donde Krishna, por supuesto ya estudiamos toda esta descripción filosófica teórica que Krishna quería establecer en los primeros textos del capítulo 2, básicamente estableciendo la eternidad, la continuidad e indestructibilidad, el no nacimiento y la inmortalidad del ser, de la conciencia. ¿Ok? Eso es lo que básicamente establece Krishna en todo este periodo teórico. Luego, hablamos de que esto también se le conoce por un cierto nombre, que tenía que ver con el alma. Pero ¿para qué nos vamos a meter con nombre en sánscrito si después vamos a entrar en un montón de otros? Sí, Adhyatmika Drishti, de todas formas el nombre. La percepción acerca del alma. Luego, Dharmika, acerca del Dharma. Entonces Krishna le dice un par de versos donde le está tratando de transmitir la idea de que debe luchar por deber, porque es su deber. Y aquí recordemos que la idea no es pelear por pelear, es porque Arjuna era un guerrero y era el deber de Arjuna como guerrero ir a una batalla que así lo necesitaba, en la que de hecho él estaba involucrado directamente, no era una batalla en la que él se estaba metiendo. Y luego, en un par de versos más, uno de ellos, este que está acá, Krishna está argumentándole a Arjuna Laukika Drishti, es decir, la perspectiva acerca de lo mundano. ¿Sí? Es decir, preocúpate por lo... Ay, por Dios, ¿quién? Aliro, por Dios, tanto ruido. Perdón. No hay problema, Aliro. Si así es la cosa virtual o... la otra vez, no me acuerdo a quién se le salió una cuestión de los calzoncillos incluso, así que, Aliro, no es nada lo que pasó. No sé qué, dónde están los calzoncillos, pasó nada. Que salió mi abuela de la ducha. Mándale cariño a la abuela. Entonces, en este par de shlokas, de versos, Krishna le está argumentando simplemente por la importancia mundana de su renombre, del honor, de la fama, el deshonor, en fin, a Arjuna. Le está diciendo, si no peleas, todos te van a considerar un cobarde. ¿Sí? Si es que ganas la batalla, vas a disfrutar de este reino. Si es que pierdes la batalla, vas a disfrutar de los cielos. ¿Sí? Pero luego empieza a transmitir un cierto concepto que va a empezar a repercutir durante el resto del capítulo. Este verso es una clavija entre estos contenidos más teóricos o solamente de un tema social o solamente mundanos. Aquí con este verso empieza a haber una bisagra, ¿sí? Pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así, nunca incurrirás en resultados negativos, pecado, ¿sí? Papam. Papam es un resultado negativo, acciones negativas. ¿Qué sería negativo? ¿Qué es un resultado negativo? ¿Cómo ustedes entenderían la idea de un resultado negativo? ¿Perdiendo? ¿Cómo, Pablo? ¿Perdiendo la batalla? ¿Muriendo, por ejemplo? Ya, sí, muriendo. O sea, ese sería un resultado.
Sí, está bien, pero en términos más generales, en términos más globales, ¿cómo conceptualizarían la idea de un pecado? Edu, te silencié, pero pensé, no sé si querías decir algo, Edu. Sí, no sé si entendí bien, pero no sé si se refiere a, en el fondo, resultado negativo generalizando es cuando uno no logra obtener el fruto deseado. Ajá, ok, bien. Eso es un tipo de resultado negativo. Aliro dice, donde no se produce ningún beneficio. Claro, eso también es un resultado negativo. Si es que, ¿quién más está acá? Está la Fran también, Fran Correa, bienvenida. No sé si te había saludado, parece que sí te saludé. Abrazos, Fran. Eh, Sí, eso es parte de. ¿Qué más? Aquí igual sería como también no ir en contra de lo que ya hablaba antes, que sería como un resultado negativo, no sería como apegarse a los efectos de la acción, o sea, ir en contra de la verdad de la conciencia en realidad sería como un efecto negativo, como si Ajá, yo, si yo hago también. una acción y estoy apegado o busco algo para ser mejor, de hecho, como lo que hice después, como que eso sería como un efecto negativo, ¿no? No sé si... Está bien, sí. Todas están bien, de hecho. Es correcto. Ahora, algo que podría cobijar todo aquello que están diciendo que es correcto, los frutos negativos, o papam. Papam, recuerden que generalmente se va a traducir como pecado, pero quiere decir cuando yo hago algo negativo, eso tiene repercusiones negativas en mí. Eso negativo en general se puede categorizar como resultados sufrientes. Yo sufro, en última instancia. La idea del pecado, que generalmente está muy asociado con una cierta moralidad judeo-cristiana, pero en última instancia la implicancia que tiene es que yo sufro. ¿Sí? Sufro de forma directa o sufro de forma indirecta porque el pecado, este papam, genera o incrementa mi ignorancia. Los resultados negativos de mis acciones negativas incrementan más avidya, ¿sí? Este conocimiento errado. Como incrementa avidya, la ignorancia, por el incremento de la ignorancia, incrementa también mi sufrimiento. Y esto es algo en lo que están de acuerdo todos y todos los grandes maestros y maestras de la filosofía védica o no védica incluso. ¿Sí? Por ejemplo, el budismo también está de acuerdo con esto. El sufrimiento proviene de la ignorancia. ¿Sí? Patanjali menciona exactamente lo mismo. El sufrimiento proviene de ignorancia. Entonces, los resultados negativos, papam, el pecado, lo que genera es sufrimiento. De forma directa, ¿sí? Entonces, directamente estoy sufriendo por alguna razón, o de forma indirecta porque incrementa mi ignorancia. Entonces, a eso es lo que se refería previamente, el texto anterior. Anaivam papam avapsyasi. Entonces, de esa forma, ciertamente no vas a obtener, no vas a incurrir en estos resultados negativos. No vas a sufrir, básicamente. Eso es lo que le está diciendo. No vas a sufrir. Actúa como debes actuar sin considerar si es que voy a ganar felicidad o si es que voy a ganar aflicción, si es que voy a perder, si es que voy a ganar, si es que voy a ser victorioso, si es que voy a salir derrotado. De esa forma, entonces, mi ignorancia va a empezar a disolverse y en consecuencia voy a dejar de sufrir. ¿Sí? El siguiente texto. Este es, técnicamente hablando, el texto que demarca dos aspectos de este segundo capítulo. Este es el que literalmente demarca. El anterior es quien introduce un conocimiento que luego va a empezar a reverberar durante el resto del capítulo. Pero acá, Krishna está siendo muy literal, está diciendo hasta aquí, ¿sí? Todo esto, lo que te expresé antes, es Shaate, todo esto que ya te dije a ti previamente, es Sankhya, Sankhye, dice. ¿Sí? Es Sankhya, es un conocimiento analítico, un conocimiento teórico, ¿sí? Pero tú, aquí está
tu, solo que está cambiado gramaticalmente porque hay una vocal antes y no puede haber una U y después otra vocal. Entonces cambia por tv. Tú, pero ahora, Buddhir Yogi. Ahora voy a expresarte acerca del Buddhi Yoga. ¿Sí? Entonces, aquí es donde Krishna comienza a introducir este nuevo concepto que va a percolar durante todo el siguiente resto de este capítulo. Este capítulo es bien largo. Es el capítulo más largo. Junto con el 18. Son los capítulos más largos. ¿Sí? ¿Para qué sirve este conocimiento aplicado, este Buddhi Yoga? Este yoga con discernimiento. Para karma bandham prahasyasi. Prahasyasi, para soltar, para poder liberarme de karma bandha, de la amarre que genera el karma. Y esto tiene que quedar súper claro, es súper interesante. En una palabra, aquí Krishna está transmitiendo un conocimiento súper profundo. Y es que, para la filosofía del Bhagavad Gita, estamos amarrados por nuestras acciones. Somos cautivos o cautivas por cómo actuamos, no por la acción, sino que por la consecuente reacción. Estamos obligadas y obligados a recibir el resultado de nuestras acciones. Y eso nos ata. Por eso es que se le llama karma bandham. Bandha significa una atadura, ¿sí? Un amarre. Karma, de la acción o de la reacción. Y aquí va a ser súper importante. En este capítulo va a estar constantemente hablándose del karma. Vamos a hablar del karma como acción, como reacción, como intención, ¿sí? Como cualquiera de estas tres. A veces se va a referir a uno, la acción, a veces se va a referir a otro, la reacción. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que Krishna dice a Arjuna, actúa, porque actuando te vas a liberar. Y la palabra que ocupa es karma, actúa. Pero luego le dice, no actúes o no hagas karma. Y aquí debemos entender karma no como acción, sino que como reacción. No te preocupes de la reacción. Entonces, no es que no actúes, no te preocupes de la reacción. ¿Ok? Entonces, este conocimiento del Buddhi Yoga, que es lo que Krishna ahora le va a transmitir a Arjuna, es liberador y nos ayuda a liberarnos del karma bandham, del amarre del karma. Y creo que aquí, no, llegamos un poquito más adelante, llegamos al 44. En el 40 se empiezan a transmitir los beneficios de este Buddhi Yoga. El primero es que no hay disminución ni pérdida en cualquier esfuerzo que se realice en el Buddhi Yoga. Bienvenida, Paloma. Y que pequeños avances en este sendero del yoga nos protege del miedo más terrible de todos, el miedo a la muerte. Estoy haciendo un pequeño repasín, bueno, no sé si tan pequeño ya, pero un repasín de lo que vimos en la semana pasada. Texto 41 se describe que este Buddhi Yoga permite obtener una determinación, una mente determinada. Vyavasayatmika buddhi. Un buddhi, un intelecto, vyavasayatmika, que es inquebrantable, que es determinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para quienes no tienen esta determinación mental, bahu shaka jnanantascha, para esas personas la mente es muy ramificada y por lo tanto no se puede determinar, no se puede concentrar. Para que exista concentración, y la palabra lo dice, tiene que haber foco, unicidad. Y esa palabra unicidad es algo que constantemente se va a estar mencionando el Bhagavad Gita y también el Yoga Sutra. La mente tiene que ser ekanta o ekata, ¿sí? De un solo foco. Kurus, ¿quién es? Aliro pregunta, ¿quién es Kuru? Kurus es que aquí en realidad la palabra es Kuru. Kuru, o la palabra en realidad es Kurunandana. Krishna le está diciendo a Arjuna, Kurunandana. Nandana, querido, Kuru, de los Kurus. Kurus es la familia de Arjuna. Pero es la familia que incluye a los Pandavas, que es la familia directa de Arjuna, donde están sus 5 hermanos, su papá, su mamá, en fin, y los
Kauravas, que son la otra parte de la familia Kuru, donde están Dhritarashtra, el rey ciego, que es a quien se le está narrando el Bhagavad Gita, y su hijo Duryodhana, que es primo de Arjuna y que es el más malvado, es el malito de los malitos, y por causa de quién comenzó esta guerra. Sigamos. Entonces, esta mente determinada es el resultado de este Buddhi Yoga. Aquí luego, en el texto 42 y 43, se menciona cómo es que nos debemos desprender de la religiosidad materialista. Y aquí Krishna en un sentido se contradice, aunque técnicamente hablando no se contradice, lo único que está haciendo es presentando distintos estratos del conocimiento. Entonces, cuando antes le dijo, pelea porque así vas a obtener el cielo, ¿sí? Porque los guerreros que mueren en el campo de batalla ganan el cielo. Aquí, Krishna le está diciendo, olvídate de aquello. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque de otra forma, y al tiro vamos con tu pregunta, Paloma, de otra forma, las personas se vuelven muy apegadas a sus sentidos y piensan que esto que percibimos es lo único que existe. Esta carrera por satisfacer nuestros sentidos en la vida, como si ese fuera el propósito de la vida, es lo único que existe, no hay nada más. Ese es el problema con la religiosidad materialista, ¿sí? Entonces, Krishna le dice a Arjuna, elévate por sobre aquello. Aquí él habla de las floridas palabras de los Vedas, ¿sí? Pero aquí podría ser cualquier tipo de religiosidad que tenga una característica materialista, ¿ok? Donde la propuesta es satisfacer nuestros sentidos. Nos vamos al cielo para seguir satisfaciendo nuestros sentidos, en vez de cultivar otras cosas. Aquí también mencionamos que aquí no se condena el disfrute de los sentidos, lo que se condena es lo que dice acá, se apegan mucho, y luego el siguiente, de hecho, siguiente texto dice lo mismo, Bhoga Ishwarya Prasaktanam, un apego completo, profundo, por Bhoga Ishwarya, por el disfrute sensorial. Quienes están demasiado apegados o apegadas a ese disfrute sensorial, al deseo de poseer cosas para disfrutar, entonces no se presenta esta determinación, Vyavasayatmika Buddhi, no se presenta esta determinación profunda para el desarrollo de la conciencia. Y aquí se introduce una palabra, samadhi. No va a aparecer el samadhi en una persona que está demasiado apegada a sus sentidos y que piensa, esto es lo único que existe, ¿sí? Y este fue el último texto que leímos la semana pasada. Paloma, tú tenías ahí una pregunta. Hola a todos. Hola, hola. La semana pasada empezamos viendo un fragmento que decía que Krishna le decía a Arjuna como, ¿qué van a pensar de ti si tú no cumples con tu deber? ¿Se acuerda? Yes. Y eso me quedé pensando después, bueno, se me cayó el internet, no me volví a conectar, no sé si lo hablaron, pero me produce como el cuestionamiento de qué pasa ahí con el ego. Porque si tú le dices a alguien qué van a pensar de ti los demás, es como ego, ¿o no? ¿Qué pasa ¿Sí? ahí? Sí, eso. Exactamente eso. Krishna quiere llegar a Arjuna en todos sus distintos aspectos. Quiere llegar a Arjuna en sus sentidos, quiere llegar a su mente, quiere llegar a su intelecto, quiere llegar a su corazón, y también entre medio quiere llegar a su ego. Y ya ha ocurrido en el mismo capítulo 2, al principio, cuando bien al principio le dice, tú hablas con palabras eruditas, pero en realidad no entiendes ni jota. Hablas como un gran sabio, pero en realidad no estás entendiendo nada, ¿sí? Estas cualidades que emergen de ti parecieran no venir de una persona como tú, de tal estirpe, ¿sí? Y ahora de nuevo, le está diciendo, ¿qué van a pensar las demás personas de ti? Van a pensar que eres un cobarde, que no quiere pelear. Entonces, efectivamente y literalmente, Krishna está queriendo tocar, está metiendo una espinita en el ego, ¿sí? Pero como lo acabo de mencionar,
eso simplemente queda simplemente en la anécdota. Sí, Krishna después del Bhagavad Gita, al final del Bhagavad Gita, podemos decir, entre medio jugó un poquitito con el ego de Arjuna. Pero queda simplemente en la anécdota, porque ahora mismo está diciendo exactamente, no te quedes en eso, no te quedes en la fama, la infamia, no te quedes en el honor, deshonor, en la victoria, en la derrota. Eso lo está diciendo de ahora en adelante. Así que es simplemente anecdotal, es un juego entre amigos. No hay que olvidar eso, ¿no? Eso es súper importante. Krishna y Arjuna, en última instancia, son primos y son amigos. Se quieren, se aman. Y hay juego entre ellos. Hay como a veces uno juega con los amigos también, con las amigas. ¿Sí? Gracias. Yes. Está tocándole el ego directamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Hasta complicidad me escribieron por interno. Yes. Hay una complicidad entre Krishna y Arjuna. Están jugueteando. ¿Sí? Sí, y porque también, y yo también lo interpreto así, como una complicidad media juguetona, casi, porque Arjuna estaba con sus ánimos por el suelo, ¿no? Entonces Krishna igual quiere como despertarlo un poquitito de vuelta. Y entre medio le dice cosas filosóficas importantes, y en otras, por lo menos a mí me parece a veces, que simplemente está jugueteando. ¿Cómo podemos especular que Krishna está jugueteando? Porque al principio, ¿recuerdan cuando finalmente Arjuna se entrega a Krishna, se rinde a Krishna y le dice, acéptame como tu discípulo? ¿Qué hace Krishna? Krishna sonríe. ¿Sí? Krishna se ríe picaronamente. Entonces hay mucha complicidad entre ellos y eso no hay que olvidarlo también. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Acá quería... Igual fue más o menos donde Yes. quedé. Yo también la semana pasada, que no alcancé, terminé de ver el video de la semana pasada, pero igual me parece como que lo que dice es sumamente potente en muchos aspectos, porque va un poco también contra la idea de la acción vacía, como de que con las palabras floridas de los Vedas, lo pone como en contexto, de que es más como el apego al placer, pero como tú decías también en la clase anterior, es como a todo tipo, o sea, como la búsqueda de reconocimiento, a la búsqueda del apego a lograr lo que dicen los Vedas, pero sin embargo no hacer un trabajo como real detrás de liberar la acción. O sea, a mí eso me parece como que es como para pensarlo un montón de rato, y después, yo igual me leí algunas versiones hace años del Bhagavad Gita y como que después se lo vuelve a repetir unas cuantas veces, como Sí. de que la acción en sí la acción no es el problema del apego a los frutos, y ahí puede ser a los buenos frutos o a los efectos que tú no quieres también. Exacto. No, y era y lo que ahí, decía la otra vez. sí, eso es como Sí. que a mí me parece como que va a todo, y al ego, a la personalidad, al yo querer recibir la liberación, pero este yo más ilusorio o no eterno, y ahí ya es como algo muy, muy potente, igual como que plantea Krishna. Yes. Y ahora va a empezar a introducirlo cada vez más. Ahora estamos como recién entrando en esta primera parte del capítulo 2, de este segundo segmento. Recuerden que es en el texto 40, si mal no recuerdo, 39, 40, donde Krishna hace esta división. ¿Sí? Esto que hablamos antes era Sankhya, conocimiento analítico, teórico. Lo que viene ahora es Buddhi Yoga. Ahora es la aplicación del conocimiento, la aplicación del discernimiento. ¿Sí? Y es como que va a la segunda vuelta también. Siento como que en el sentido de que como que le está apuntando a una persona que ya conoce las palabras, que ya conoce el conocimiento, Sí. pero que ya como que le dice, ya, pero ahora como la pega concreta, ya empieza. Yes, tal cual. Es algo Sí. que como que se habla de esos peligros en casi todas las corrientes, con el budismo, hasta en el cristianismo también se dice como eso de que la palabra de Dios debe ser escrita en el corazón, no debe ser palabra muerta escrita en la piedra. Es como lo mismo, en tu memoria que esté en tu práctica. Sí, súper. Bueno, Exacto. Y Gracias. eso, perdón, que me meta la conversación. Dale nomás, Pero- si estamos todos conversando.
Pero a eso es a lo que se refiere Krishna cuando también dice, el yoga tiene como dos clases, como dos caminos, es que no lo recuerdo bien, lo leí hace tiempo, pero hay una parte que dice, creo que incluso en el inicio como de este capítulo 2, que es como que dice, hay dos clases, no sé cuál es la traducción de la palabra exacta. Sí, en varias veces va a hacer eso. Varias veces va a hacer eso. En el capítulo 3 lo hace. Y se refiere a eso porque capítulo 3 va a partir eso. Dice como, y yo lo enseñé desde un inicio, algo así, ¿no? Ajá. Hay dos, y yo lo enseño desde ese tiempo, como desde siempre. Ese es el inicio del capítulo 4. Ah, ya, nada Estamos que ver. así como, capítulo 3. No, pero es que está bien. Y de hecho, en el capítulo 5, medio que se continúa con la idea. Yes, porque vuelvo a decir que Krishna quiere llegar a Arjuna de distintas formas. Entonces muchas veces va a decir una cosa para luego complementarla y luego verla desde otro punto. En última instancia, y esto es una enseñanza de vida, se trata de perspectivas, de construir perspectivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio hablamos de esta analogía del elefante, donde distintos ciegos trataban de decir qué era un elefante? Y uno tocaba la cola, y uno tocaba la trompa, y el que tocaba la trompa decía, esto es una manguera o una cuerda, y el que tocaba la guatita del elefante decía, no, esto es una alfombra, y el que tocaba la oreja decía, no, tampoco, esto es un abanico, el elefante es un abanico. Lo que quiere construir Krishna no es pensar que todos esos ciegos estaban equivocados. Es el entendimiento de que todos esos ciegos estaban en lo correcto. El error estaba en pensar que su perspectiva era excluyente de las demás. Entonces, por ejemplo, muchas veces Krishna le va a decir a Arjuna, estas son cosas distintas. Hasta ahora te enseñé el conocimiento analítico, ahora te voy a enseñar el conocimiento práctico. Pero luego más adelante va a decir, solo un tonto puede decir que estas dos cosas son cosas distintas. Solo una persona sin inteligencia diría que el Sankhya es distinto al yoga. Dice que es lo mismo Krishna, pero recién lo está presentando como dos cosas distintas, efectivamente. Te enseñé esto, ahora te voy a enseñar otra cosa. ¿Por qué? Porque son perspectivas. A veces necesitamos escuchar una cosa, a veces necesitamos escuchar otra cosa. ¿Sí? Ahora, entender cómo ellas se complementan, eso es conocimiento. ¿Sí? Y eso es lo que Krishna está tratando de cultivar. Por si no se entendió el ejemplo del elefante, todos los ciegos están en lo correcto, porque efectivamente una oreja de elefante es como un abanico, su abdomen es como una alfombra, sus patas son como pilares, su trompa es como una manguera. Están en lo correcto. El conflicto está en pensar que un elefante es solo como una manguera, que un elefante es solo como un abanico. ¿Sí? Una persona que ve la perspectiva completa dice, sí, todas estas descripciones son correctas. Las orejas de un elefante son como abanico. La trompa del elefante es como una manguera. ¿Okay? Entonces Krishna muchas veces va a tener este juego de tira y afloja con Arjuna. Entonces va a decir lo que tú estás diciendo, Paloma, como estos dos son dos formas de lo mismo, y luego va a decir, no, estas cosas son distintas, por ejemplo, porque una es mucho más difícil que la otra. El yoga de este conocimiento teórico, le dice Krishna a Arjuna, el Sankhya, es más complejo, es mucho más difícil, es más árido y es más duro para él o la practicante. Mientras que el Buddhi Yoga es un yoga mucho más sencillo, mucho más de la vida, del día a día. Entonces, sí y no. Frente a tu pregunta, Paloma. Sí, son lo mismo, dos cosas, son dos cosas separadas, o no, son dos cosas, son la misma cosa. Las dos son correctas en el Bhagavad Gita. Paulo tiene una duda. Diga, don Paulo. Estaba pensando en esto que decía que haga todo lo que, o sea, que haga lo que tiene que hacer por hacerlo, sin apegarse a los resultados, ¿no es cierto? Lo que estaban hablando también antes, pero, o sea,
creo que entiendo esa idea, pero siento que es como difícil, como en la vida práctica de uno, como cómo identificar cuándo, o sea, es actuar por actuar, ¿cachai? Como sin pensar en si es bueno para mí, si es malo para mí, porque, bueno, o sea, yo creo que estamos bien acostumbrados a funcionar justamente viendo eso todo el rato, po. Entonces, ¿cómo, cómo se podría, o sea, cómo se trabaja eso? O cómo se identifica, no sé, cómo... Esa es la pregunta del millón, pues, Pablo. Eso es lo que Krishna va a... Cacha, si Ah, Krishna no pudo responder esa pregunta en un capítulo, ni en 2, ni en 3, ni en 4, sino que en 18, no esperes que yo la pueda resolver en una frase. Pero en términos generales, muy generales, con responsabilidad y con una perspectiva de ofrenda. Estoy siendo súper reductivo y vuelvo a decir que quedan 16 capítulos más, 16 y medio. Todavía quedan muchos capítulos donde esa es la pregunta que se está tratando de resolver. Pero básicamente con conocimiento, primero, con responsabilidad y con un cultivo de ofrenda. Yo personalmente lo podría reducir, lo podría resumir así: con conocimiento, con responsabilidad y con un cultivo de ofrenda, con un cultivo de amor. Si tus acciones tienen esos tres aspectos, conocimiento, responsabilidad, y es una acción ofrendada, entonces sería muy, 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 muy complejo que, como decimos en buen chileno, mes fuera del tiesto. Es muy difícil que no le achuntes. Es muy probable es muy poco probable que te vaya mal. ¿Sí? Con conocimiento, con responsabilidad y con amor, con ofrenda. Esos tres son los ingredientes que en última instancia Krishna está tratando de instruirle a Arjuna. Conocimiento, jnana, sankhya; responsabilidad, karma; ofrenda, amor, bhakti. ¿Sí? Ese es el gran resumen del Bhagavad Gita. Pero nos quedan 16 capítulos y medio. Así que queda harto por revisar de aquello. ¿Ves? En ese sentido, sí, una pequeña sutileza como con lo que dijo Pablo de que como que no es como hacer la, o sea, yo lo entendía así, como que no es hacer la acción por la acción, sino de que sí se busca tener, sí se puede tener claro un objetivo, a lo que lograr la cosa es como no estar apegado a que eso suceda o no suceda. O sea, yo hago esto y quiero que suceda esto, o creo que es correcto que suceda esto, pero si no sucede es que ya eso ya no entra dentro de lo que yo puedo controlar. Y eso es más eso. que... Sí, lo hablamos, eso lo hablamos en la semana anterior, pero está bueno que hagas el énfasis. No lo quise hacer, pero te agradezco que lo hayas hecho porque... y bienvenida Bea. Bienvenida Bea. Hola, querida. Sí, como ya lo había hecho, no lo quise hacer ahora, pero en esa parte de la traducción a veces suena un poquitito como hacerlo por hacer. Actuar por actuar. No es la idea, no es actuar por actuar. ¿Sí? Es actuar por un beneficio superior, por un beneficio colectivo, por algo que resulte en auspiciosidad, por una ofrenda, ¿sí? Por responsabilidad, ¿cachai? Cuando yo, por ejemplo, hago las tareas con mis hijas, no estoy haciendo por hacer, pero tampoco estoy apegado, no estoy esperando el resultado de. Podría estarlo, igual, efectivamente podría estarlo. Pero puedo actuar, por un lado, no por hacer, pero tampoco necesariamente porque estoy esperando un resultado en particular, ¿cachai? Como que sean ingenieros y que después me mantengan durante la vejez, ¿cachai? No estoy actuando por eso, ¿sí? Pero tampoco estoy actuando por actuar, como dice el Marcelo, que es bien importante. No es hacer por hacer tampoco. Lo que decía igual, pues como con conocimiento sabes dónde estás parado, las cualidades de lo que tienes a tu alrededor y la acción que debe ser hecha. Con responsabilidad haces lo que tienes que hacer y con amor ya te liberas de lo que suceda después.
Exacto, muy bien, muy buen resumen. I like it. La Julieta te tiró aplausos, así que sacaste aplausos. Excelente. Ya, vamos al siguiente verso. Verso nuevo. Este no lo hemos leído. Antes, en el anterior, yo les mandé en el WhatsApp otra posible traducción. Mientras leen esta que está acá, la otra posible traducción es: para aquellas personas que se aferran a las posesiones y al poder, sus mentes se dejan llevar por estas cosas. En consecuencia, la determinación, que es totalmente enfocada, ese vyavasayatmika, no ocurre. Na vidhiyate, no ocurre, no aparece. Na vidhiyate, no se deja ver. Podríamos traducir ese vidhiyate, no se deja ver. Entonces, en una persona que está demasiado apegada a las posesiones, al poder, en fin, no ocurre esta mente completamente determinada, este samadhi, ¿sí? Ni tampoco este vyavasayatmika buddhi, esta determinación. Ahora sí, vamos con el 45. Bien, y aquí se presenta un tema, y yo se suponía que hoy día íbamos a ser más corto, o sea, más corto comparado con las otras veces, hemos estado como 3 horas acá algunos días, pues chiquillos, tenemos que controlarnos. Pero aquí aparece un tema que es bien heavy metal, y que no lo vamos a poder ver así como chun chun chun. Voy a leer el sánscrito primero. Traigunya Vishaya Veda Naistraiguño Bhavarjuna Nirdvandvo Nityasatvostho Niryoga Kshema Atmavan. Tremendo, este es un tremendo verso, súper importante. Vamos a leer primero la traducción de Bhaktivedanta Swami y después vamos a leer la otra que yo les mandé. Los Vedas tratan principalmente de las 3 modalidades de la naturaleza material. ¿Sí? Traigunya Vishaya Veda. El Veda es referente Vishaya a Traigunya, las 3 gunas. O Arjuna, vuélvete, Bhava, sé, trascendental a todas ellas. Naistraiguño, sé, libérate de estas gunas. Libérate de toda dualidad. Nirdvandvo, dvandvo, una palabra que también aparece en el Yoga Sutra. ¿Alguien sabe dónde aparece Dvandva? Los estudiosos y las estudiosas de yoga. Vamos a ver. Vamos a ponerle ahí. Vamos a picar el ego. Ya, pues no saben yoga. ¿Qué van a pensar después las personas? ¿Qué van a pensar las personas después? Si ustedes no saben de yoga, van a pensar que son unos cobardes. ¿Dónde aparece en el Yoga Sutra la palabra Dvandva? ¿Qué capítulo? Son 4 capítulos. Por último, vamos hacia el... Aquí hay personas que estudiaron conmigo yoga, así que ahí ya la cuestión no es solo, no es solo la deshonra de usted. También me está dejando a mí mal parade. Pame, Nico, me están dejando ahí como... ¿Quién más está por ahí? El Pablo pone en el chat Dvandvasana. Buena. Bueno, sacaste un punto porque está buena. Dvandva está en el capítulo 2, en el segmento que refiere al asana. ¿Sí? Donde Patanjali describe el asana, Patanjali primero describe cómo debería ser el asana y dice stiram, sukham, asanam. El asana, el asiento es cómoda y estable. Y esto es súper literal, pues cuando uno se sienta en un asiento, ¿para qué uno se sienta? Para estar cómodo y para dejar de moverse, para estar tranquilo un rato. Para eso uno se sienta. Luego, Prayatna Shaitilya Nanta Samapativyam. Prayatna Shaitilya, esta comodidad y estabilidad se logran por Prayatna Shaitilya porque se libera la tensión Ananta Samapativyam y hay un enfoque, hay un Samapati, una mente focalizada en lo infinito,
que puede implicar lo espiritual, pero también puede implicar la respiración, que es constante e infinita en un sentido. Y luego el siguiente verso, el siguiente sutra, Tato Dvandva Avinagata. Entonces, cuando el asana se establece, Tata, Dvandva Avinagata, hay una reducción de Dvandva, de la dualidad. Y ahí es donde está la palabra Dvandva. Y es súper literal la palabra Dvandva. Es un compuesto dual de dos, eso dice, dva, dos, o sea, dualidad. Entonces Krishna aquí le está diciendo a Arjuna, libérate incluso de la dualidad, nirdvandvo, y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, estableciéndote o establécete en el ser, Atmavan. ¿Sí? Sé el ser, básicamente. Dice, sé el ser. La otra traducción que les mandé dice, los Vedas se centran en las tres cualidades. Ve más allá de las tres cualidades, Arjuna, más allá de la dualidad. Establécete siempre en la bondad, dueño de ti mismo, sin cuidado de poseer o sin preocuparte por la posesión. ¿Sí? Nir-yoga-kshema. Eso significa como libre de la expectativa de ganar o de poseer. Súper potente. Acá hay demasiadas cosas. Así que vamos a tener que escribir algunas cosillas. Entonces tenemos, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra. Entonces tenemos, ¿por qué no me funciona esto? Ahí sí, a ver. Un momento. Entonces, lo primero que Krishna le habla a Arjuna es acerca de los Vedas. Entonces, los Vedas son, principalmente, cuando hablamos de los Vedas, son 4. El Rig Veda, por ahí estoy escuchando, Samaveda, Yajurveda y el... Bien lindo. ¿Te había caído, Linda? A cada rato me cayó. Internet está ahí, ¿no? Entonces, esos son los 4 Vedas. Y que en general, el, qué sé yo, 70, 80% de estos textos tienen un contenido más bien materialista, en un sentido. ¿Sí? Es solo una pequeña porción de estos textos que se aboca a lo espiritual y que ocurre principalmente en los Upanishads. También se escribe con D al final, dependiendo de qué vaya después de la palabra. Los Upanishads son el segmento más filosófico de los Vedas. Pero, en general, 70-80% de estos textos, que son muy amplios y muy confusos además, son muy difíciles de entender, estos 4, hablan de materialidad, de ganarme los cielos, de destruir mis pecados, de poder alcanzar disfrute, en fin. Entonces, por eso Krishna le está diciendo a Arjuna, ve más allá de los Vedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como lo estoy explicando ahora, los Vedas se enfocan en materialidad que está descrito, o que explica a las 3 gunas. Y aquí lo voy a cambiar de color. 3 gunas. Chin. La traducción de gunas es cualidad. Entonces, las 3 cualidades. Aquí en la traducción de Asya Bhaktivedanta Swami, él la describe como modalidades, que también está súper bien. Entonces tenemos 3 gunas o 3 cualidades que son las que componen a la naturaleza misma. Todo aquello que sea objetos o procesos dentro de los objetos, dentro del mundo,
está compuesto en última instancia por 3 cualidades. La primera se llama sattva. Sattva. Que lo podemos traducir como transparencia. ¿Sí? Ahora voy a describir por qué lo podemos traducir como transparencia. Sattva significa literalmente sí, como aquello que es verdad. ¿Sí? Sattva representa la cualidad de la naturaleza que nos permite percibir con claridad. Es un medio translúcido, transparente. Entonces, sattva es esta cualidad de la materia, de la naturaleza, que nos permite ser conscientes a un cierto grado. Es la que más nos permite ser conscientes. Nos permite percibir con claridad. Por eso es translúcida, es transparente. Tal como lentes, para las personas que tienen algún conflicto ocular, óptico, los lentes son un medio transparente que les permite ver mejor. No es que cubre la percepción. Por el contrario, permite que la percepción sea clara. Eso es lo que hace sattva. Sattva permite la correcta percepción. El segundo se llama rajas. Rajas significa pasionalidad, ego, y lo podemos connotar como rojo. ¿Por qué como rojo? Porque este color, lo que va a generar esta cualidad, va a ser una adulteración, una alteración de nuestra percepción. Ahora ya no vamos a percibir con claridad. Ahora podemos seguir viendo las cosas, pero ahora ellas van a estar distorsionadas. Rayas genera distorsión. ¿Sí? Apareció un hombre araña y está de rojo. Hola, pues, hombre araña. Quizás nadie más, quizás todos están con la cámara mía nomás y nadie más ve, y yo hablando así como, sí, el hombre araña. Y todo así, ¿qué? Entonces, rayas. Rayas es el principio de la naturaleza que distorsiona nuestra percepción, generando falsas identificaciones, falsos conceptos, apegos, deseos, en fin. Hiperactividad. Necesito moverme, necesito hacer cosas para conseguir lo que quiero, porque tengo deseos. Ahora con rayas tengo muchos deseos. Entonces, para poder conseguir lo que quiero, necesito actuar mucho, mucho, mucho. Y necesito esforzarme mucho. El esfuerzo es el esfuerzo excesivo. El prayatna, que estaba hablando antes Patanjali, ese esfuerzo tenso es característica de rayas. Y como transitando por el yoga, ¿no? Cuando las personas ven una postura, por ejemplo, ven una postura y quieren simplemente imitarla porque tienen el deseo de parecerse a esa postura, entonces hay una tensión excesiva, hay un prayatna. Ese prayatna generalmente genera una o dos, o genera no el propósito del asana final, de la postura, sino que o bien genera un incremento en el ego, un incremento en la identificación, o bien genera sufrimiento directo, porque me lesiono. Tan simple como me lastimo mi cuerpo porque no estoy siendo consciente del proceso, no estoy siendo consciente de mis necesidades, de mis capacidades, sino que simplemente desarrollé una expectativa, un deseo. Eso es rayas. Rayas conduce al incremento del ego o al dolor, al sufrimiento, tal como el ejemplo que acabo de dar del asana. Y la última de todas, tamas.
Tamas significa oscuridad, ignorancia, inercia. Entonces, en esta guna, recuerden que literalmente significa una cualidad, guna también significa una cuerda, entonces son cuerdas que nos amarran. Entonces, en esta guna, en esta última guna, tamas, recuerden que el primero, sattva, permite la percepción clara, el segundo, rajas, distorsiona nuestra percepción, generando hiperactividad, esfuerzo tenso, deseos, egoísmo. En tamas no hay claridad, ni siquiera hay distorsión de la claridad, hay ausencia de la percepción. ¿Sí? Hay una total, dependiendo del grado de tamas que exista, hay una total o parcial pérdida de la capacidad de percepción. Y que, no sé cómo decir en español esta pregunta, para no decir la respuesta en la pregunta, pero tampoco hacerla tan difícil. ¿Qué entidad o qué sustancia no posee percepción? En la experiencia cotidiana. Una mesa. Bien, excelente. Una mesa. ¿Qué respuesta más precisa? Una mesa. Me encantó la respuesta porque si es que todavía no entendieron muy bien a qué estoy tratando de llegar, la respuesta de una mesa puede ser demasiado específica y es como una mesa. Así como en el Bhagavad Gita vamos a encontrar que se habla de mesas. Bien. Cosas. Las cosas no tienen percepción. Entonces, por lo material, ¿sí? Las cosas no tienen percepción, no poseen percepción, no poseen conciencia. En consecuencia, y esto es súper relevante, con tamas nos cosificamos, nos volvemos en una cosa, ¿sí? La ignorancia nos cosifica. Lo material puso el aliro antes, yes. Entonces, tamas, la oscuridad, esta guna, esta cualidad, genera cosificación. Eso puede significar inacción, letargo, ignorancia, dependencia absoluta, desconocimiento, no percepción, en fin. Esas son las tres gunas, ¿sí? Y esto, ojo que esto aplica para absolutamente todo, pero ¿cuál es la enseñanza por detrás? ¿Qué es lo que interesa? Es que estas tres recubren a la mente. Para ser más explícitos aún, la mente se construye con estas tres. La mente en su estado natural es sattva. De hecho, en muchos textos vamos a leer la palabra sattva y la traducción correcta va a ser mente. Porque la mente en su estado original, ¿qué significa original? ¿Cuál es su propósito? La mente es translúcida. Tiene el propósito de reflejar lo que está afuera y mostrarlo hacia adentro. Es decir, la mente nos debería permitir percibir lo que está en el medio y ser capaz de observarlo con claridad, con translucidez, con transparencia, tal como los lentes que están ocupando algunas y algunos. ¿Sí? Eso es lo que hace un lente. Un lente me permite capturar lo que está afuera con claridad, ¡pium!, y percibirlo correctamente. La mente tiene ese mismo propósito, por lo tanto la mente es naturalmente sattva, o como se dice en el sánscrito, sattvika. Cuando decimos ese K al final, estamos hablando de esoidad. Entonces, sattvika, la mente sattvika. Pero, debido a que los otros son colorantes, rayas y tamas son colorantes, nuestra mente se tiñe con ellos, generando en consecuencia
interpretaciones, percepciones erradas o ausencia de percepción. Tal como los lentes, veo a la Pame, por ejemplo, que está con lentes. Si es que la Pame se tiñe los lentes con rojo, entonces ahora va a ver todo rojo. Eso sería rayas. Ese rojo probablemente le va a generar como como que tiene que actuar, tiene que moverse, tiene que hacer cosas, o tiene que andar irritable, enojada, molesta, o tiene que andar excesivamente pasional, ¿sí? Eso es rayas. Si le pintamos los lentes de negro, completamente de negro, ahora la Pame ya no puede ver, y por lo tanto va a estar caminando y va a chocar con algo, se va a caer, se va a tropezar, entonces va a decir, mejor no me muevo, entonces se va a quedar acostado todo el día, ¿sí? Ya no se va a poder ver a sí misma, entonces ya incluso se le va a olvidar su propia existencia. ¿Sí? Eso es tamas. Estoy haciendo un juego con la mente. No es. Estas cosas no tiñen los lentes, pero sí tiñen a la mente. Y esa tintura también ocurre en mezclas. Por ejemplo, una mezcla muy mala, muy compleja, es la mezcla de tamas y rayas. Cuando ambas están mezcladas, ocurre un rojo oscuro. Un rojo oscuro que genera, por ejemplo, violencia, el abuso. La violencia y el abuso es rayas y tamas en la mente, donde veo distorsionado y además oscuro. Entonces tengo fuerza, tengo motivación, tengo intención, pero es una intención oscura. ¿Sí? Cuando solo ocurre tamas, hay letargo, hay el no querer actuar, el no querer moverme, en fin. Pero cuando este tamas está mezclado con rayas, entonces hay ímpetu, pero un ímpetu nocivo, destructivo. ¿Sí? Cuando rayas se mezcla con sattva, por ejemplo, ocurren estas cosas que hablábamos el otro día, como la beneficencia. ¿Cómo era la palabra que estábamos diciendo la otra vez que de nuevo se me olvidó? Farkas es un filántropo. Filantropía. La filantropía. Yes, gracias Gilda. Entonces la filantropía, ocurren cosas como esas. Eso en mezcla de sattva, claridad, es bueno ayudar, pero con rayas. Yo espero algo. Espero fama, espero honor, espero reconocimiento. Entonces ninguna de estas tres está en un estado absoluto en nosotros, sino que son mezclas. Voy a dejar de compartir esto, lo voy a guardar por si acaso, por si lo necesitamos después. Lo importante a entender, sin embargo, es que el medio está construido por estas tres cualidades y en consecuencia lo que incorporamos, lo que ingerimos a través de los sentidos, a través de nuestras acciones, a través de lo que comemos, lo que vemos, en fin, va a influir sobre nuestro contenido de gunas en la mente. Entonces, si yo incorporo muchas cosas rayásicas, de rayas, desde afuera hacia adentro, mi mente se va a teñir con rayas y en consecuencia yo voy a percibir y actuar teñido por rayas. ¿Sí? Si es que yo incorporo muchas cosas de afuera que son tamas, entonces mi mente se va a volver tamásica, oscura, y en consecuencia yo voy a actuar y me voy a identificar como algo oscuro. Por eso es que la propuesta del yoga es cultivar sattva en la vida, en las acciones, en las palabras, en los pensamientos, en las relaciones, pues el cultivo de sattva permite la conciencia, permite claridad, tan simple y fundamental como aquello. ¿Sí? Krishna luego en el capítulo 16, 17, 18 va a hacer un resumen acerca de estas tres cualidades, porque lo necesitamos conocer. ¿Qué alimentos son sádvicos, por ejemplo? ¿Qué alimentos promueven sattva? ¿Qué alimentos promueven rajas, pasionalidad? ¿Qué alimentos promueven kapha? Ya me empecé a poner ayurvédico. Promueven tamas. ¿Sí? ¿Qué acciones promueven sattva? ¿Qué acciones promueven rajas? ¿Qué acciones promueven tapas? Ya estoy pero ¿qué hora es? Sí, ya estamos llegando a nuestro fin, por eso es que ya tamas. Yes. Paloma, antes de tu pregunta, déjame ver algo que hay en el chat. Aliro dice, ¿las gunas se asocian de alguna manera a los planetas?
tipo el sol, etc. Perdón que me vaya para otro quintal. Está bien, Aliro. Todo, absolutamente todo se asocia con las gunas. Algo antes de responder directamente a tu pregunta, es que lo único que no está teñido por las gunas es la conciencia. Las gunas son de Prakriti. ¿Recuerdan esta doble entidad que estudiamos al inicio? Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia, la entidad consciente. Prakriti es la materia, la naturaleza. Las gunas son propiedad de Prakriti, no de Purusha. Purusha no tiene gunas, no tiene estas cualidades. Por eso a Purusha o a Ishvara, la divinidad, se le llama Nirguna, que no tiene estas cualidades. Pero, en nuestro caso, debido a que percibimos a través de la mente, y la mente sí se tiñe con estas gunas, porque la mente es de Prakriti, la mente es de la materia, entonces nosotros actuamos como si estuviésemos controlados por las gunas, cuando técnicamente hablando, jamás las gunas nos tocan. Y esto, si podemos, esta teoría que estoy presentando ahora, y eso es lo que Krishna va a querer hacer, si la podemos aplicar, bajar y entender, eso es la liberación. ¿Qué es la liberación? El entender que ahora mismo, en este preciso instante, no estamos tocados por las gunas. Estamos libres de las gunas. Pero pensamos, tenemos un abhimana, una imposición de pensar que sí lo somos, de que sí estamos controlados por las gunas. Y por eso nos controlamos. Un ejemplo que me encanta, una vez me lo dio uno de mis maestros, me encanta. Entonces, en India muchas veces se caza a los monos, ¿sí? Para maestrarlos. Hay una mierda en India, agarran a los monos y los ponen como mascotas, es horrible. Para quienes hemos ido a India, hemos visto así los monitos con collares, es muy penca. Entonces en algunos lugares hacen eso. ¿Cómo atrapan a los monos? Es súper interesante, hay distintas metodologías, pero la más interesante a nivel filosófico, es que ponen una jaula donde adentro hay plátanos, dentro de la jaula. Entonces hay rendijas que son muy delgaditas, suficientemente delgaditas para que el mono pueda meter la mano. Entonces el mono mete la mano, agarra el plátano y luego trata de sacar la mano, pero no puede sacar la mano. ¿Por qué no puede sacar la mano? Porque está atrapando el plátano. Porque el plátano es más grueso que la rendija. Entonces, y ahí se queda atrapado, cautivo. Pero en realidad nunca estuvo cautivo, porque es tan fácil como hacer así y se libera. Esa es nuestra condición. Somos ese mono que está atrapado por querer comerse el plátano. Y tan solo es soltar el plátano. Tan simple y tan complejo como aquello. Entonces, no, la conciencia nunca está atrapada por las gunas, pero se piensa atrapada por las gunas, de la misma forma en que el mono se piensa atrapado por la jaula. El mono piensa, ¡ah! Me calzó esta jaula. Ya, fue. Pero podría soltarse. ¿Sí? Así que eso primero, Aliro. El manso ejemplo, Fran. Sí, el manso ejemplo. Es uno de mis favoritos. Es como, ¡no! Ahora, respondiendo a tu pregunta específica, Aliro, sí, los planetas se asocian con las gunas. Entonces hay planetas que en la carta natal muestran una cierta disposición a ciertas gunas por sobre otras. Por ejemplo, el Sol es un planeta muy rayásico, ¿sí? De muchos rayas. Entonces, si el Sol es prominente en la carta natal, eso quiere decir que uno tiene una cierta tendencia rayásica. Pero vuelvo a decir, esos son simplemente expresiones de nuestro destino. Es decir, ¿cuál es la plantilla en la cual vamos a actuar? Eso significa el destino. ¿Cuál es la plantilla en la cual vamos a actuar? Entonces, esa es la plantilla. Hay una tendencia hacia rayas. Pero recuerden que nunca estamos tocados, técnicamente hablando, por las gunas. Entonces, podemos tomar una decisión distinta. ¿Sí? Sin embargo, si estamos en rayas, nuestra mente está todo el rato en rayas o en tamas, tomar una decisión distinta es casi imposible, porque nuestra mente está condicionada por esas tinturas,
Por eso es que la primera receta que dan todas estas instrucciones yógicas, Patanjali, el Bhagavad Gita, en fin, es situarse en sattva. ¿Ok? Entonces, sí, Aliro, hay varios planetas, o sea, todos los planetas tienen que ver con las gunas. Hay algunos que son más sáttvicos, como Júpiter, por ejemplo. Júpiter es un planeta mucho más sátvico. Hay otros que son más tamásicos, como Rahu, que es la cabeza del dragón. ¿Sí? Entonces, sí, tiene que ver. Paloma, tú tenías ahí una pregunta o comentario. Sí, te quería preguntar con respecto a sattva justamente. Siempre entendí sattva también como equilibrio, pero no sé si sattva sería como, o equilibrio sería como un significado sattva, o es más bien que sattva te lleva al equilibrio, o sattva es el equilibrio. Tendríamos que definir a qué nos referimos con equilibrio. Primero tendríamos que tratar de definir qué significa el equilibrio. ¿Cachai? Porque puedo estar equilibrado en dos cosas tamásicas, y eso no es sátvico. ¿Sí? Entonces, es el equilibrio en el sentido de una acción ecuánime. En ese sentido es equilibrio, sattva. Sattva permite, y en ese sentido lo que tú dijiste, sattva permite el equilibrio. ¿Sí? Sattva es lo que permite la acción ecuánime, una acción equilibrada, donde no necesito irme a vivir a un bosque, retirarme, para poder actuar correctamente. ¿Sí? Eso lo permite sattva. Entonces, sattva no es técnicamente hablando equilibrio per se, permite el equilibrio. Podríamos argumentar, pero tampoco sería correcto, que es Prakriti en su estado equilibrado, es decir, sin gunas, pero a eso no se le llama sattva. Sattva ya es una proyección, es una manifestación de Prakriti. Cuando Prakriti está sin manifestación, tiene otros nombres, como el Mahat, ¿sí? O Mula Prakriti. Mula Prakriti significa Prakriti en su formato raíz, donde no hay gunas expresándose. Están, pero no se pueden percibir. Entonces, sattva no es técnicamente equilibrio, pero permite el equilibrio. Sattva es claridad, es transparencia, es translucidez. ¿Sí? Es un agua limpiecita, eso es sattva. Sattva es un agua limpia donde tú puedes ver el fondo y te puedes ver a ti misma. Eso es lo que permite sattva. Sattva, cuando está en la mente, en realidad sattva es la mente Sí, es sattva, es una corporificación de sattva la mente. Entonces te permite verte a ti misma con claridad y te permite ver el entorno. Eso, en la perspectiva del yoga, eso es un tipo de samadhi. ¿Sí? Son fases de samprajñata samadhi, un samadhi cognitivo. Para que exista el samadhi cognitivo, la mente tiene que estar saturada con sattva, tiene que estar translúcida, para que así tú puedas percibir a través de ella con claridad, o bien percibirte ella. Esos son samadhis cognitivos, samprajñata samadhi. El samadhi no cognitivo es el samadhi que no utiliza la mente para nada. Es decir, el observador se observa a sí mismo, por sí mismo, sin la ayuda de un instrumento, como por ejemplo la mente. que es el samadhi sin ¿Sí? semilla. Es el samadhi sin semilla, aunque algunos estudiosos hacen una pequeña distinción entre asamprajñata y nirbija samadhi. En verdad, es solo un asunto semántico. Yes. Súper. Gracias. De nada. Gonza y Fe dice, ¿y la luna a qué guna se asocia? No me quiero carrilear, así que voy a decir no sé. Probablemente tiene que ver con sattva y rajas. Probablemente. Pero no estoy completamente convencido. Así que no sé. ¿Alguien tiene el... ¿Qué pasó, Gonza? Es que igual te preguntaba eso de la luna porque como muchos hatha yogi o ascetas tienen como culto, rito, ir, no sé, pues, a lugares más oscuros, como
relacionarse como en ambientes un poco tamásicos igual, pues. De hecho, los Sí. mismos crematorios. Entonces también tiene como, es como para entender un poquitito por qué, claro, por qué se entiende el yoga también desde ese lado. Sí. Buena pregunta, me gustó. Porque quienes se exponen a aquello buscan, estando en ello, ¿cuál es la palabra? Trascender aquello. Esa es la razón. Entonces, por ejemplo, en el Hatha Yoga está el concepto de el morir, ¿sí? ¿Cómo se muere en el Hatha Yoga? Y esto lo puse hace tiempo, cuando en algún momento pesqué las redes sociales. Las tengo completamente tiradas, que lata las redes sociales, como que ya no me gustan. Pero en algún momento puse en Instagram hablé un poquitito de este concepto de la muerte del Hatha Yogi. Lo pueden leer, pueden buscarme en Instagram y seguirme. Pueden ponerme like y también pueden compartir mi exposición. Entonces, ¿cómo se muere el Hatha Yogi? El Hatha Yogi se muere cuando mata al sol y la luna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sol y la luna son los astros que otorgan la percepción del tiempo, del paso del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo sé que está pasando el tiempo? Porque es de día por el sol, es de noche por la luna. Es de día el sol, es de noche la luna. Entonces así voy percibiendo, ok, pasó el sol, salió la luna, después de que salió la luna, lo que pasó fue un día. Muy simple. Entonces así voy percibiendo el paso del día y la noche. Es decir, si yo puedo entrar en algún lugar donde no hay día y no hay noche, eso quiere decir técnicamente que estoy entrando en un lugar atemporal, en el día fuera del tiempo. ¿Sí? El día fuera del tiempo es un día donde no hay sol ni luna. ¿Ok? No hay paso del tiempo. Eso es en el macrocosmos. En el microcosmos, es decir, en mi cuerpo, en mí pasan dos canales energéticos que reflejan esas dos energías. Pasa Surya Nadi o Pingala Nadi, que es el canal derecho, que lleva a Prana Shakti, a la energía pránica, a la energía vital. Es la que nos otorga la capacidad de movernos, de hablar, de actuar, en fin, de respirar. El canal izquierdo es Chandra Nadi o Ida Nadi, el canal lunar. Por ese canal atraviesa Manas Shakti, la energía mental. Es quien nos permite las funciones intelectuales, mentales, cognitivas, deseos, ideas, en fin. ¿Ok? Entonces, fíjate ahora. Lo que hace el Hatha Yogi, hace un truco, es un Kalavanchana, se le llama el Hatha Yogi. Es un engañador del Kala, del tiempo. Es un engañador de la muerte. Eso significa Kalavanchana. Entonces, lo que hace el Hatha Yogi es, a través de ciertas técnicas respiratorias, ciertos sellos, mudras, en fin, lo que hace es que lleva al ser, a la energía vital, la esconde en un lugar donde no hay ni día ni noche, no hay ni sol ni luna. A eso se le llama, en el canal interno, Sushumna, Sushumna Nadi, el canal central. A ese canal central se le llama, entre otros nombres, y por eso es que estoy diciendo esto, Shmashana. Es uno de los nombres que más me gusta para referirse a Sushumna. Shmashana significa un crematorio. Entonces tú entras al crematorio. ¿Por qué es un crematorio Sushumna? Sushumna, perdón. Este canal central. Porque en ese canal central no hay Pingala, no hay sol, y no hay Ida, no hay luna. Por lo tanto, técnicamente hablando, cuando el yogi entra por Sushumna, esconde su prana, su energía vital, aquí, en ese canal central, donde no hay sol, no hay luna. Entonces lo que ocurre es que se mueve a un espacio atemporal. Pero el funcionamiento del lado derecho, que es el funcionamiento vital, deja de funcionar porque no hay prana fluyendo por ahí. Y el funcionamiento del lado izquierdo, que es el canal mental, también deja de funcionar. ¿Sí?
y por lo tanto, técnicamente hablando, el yogi muere, porque no hay funciones vitales y no hay funciones mentales. Está muerto, pero está vivo, porque se escondió en un lugar donde puede seguir viviendo sin que pase el tiempo. ¿Sí? Eso es samadhi desde la perspectiva del Hatha Yoga. Entonces, esa idea conceptual es todo eso que ocurre internamente, también se lleva afuera, se explicita, ¿sí? En ciertas corrientes tántricas especialmente, como los agoris, por ejemplo, o los kapalikas. Entonces ellos viven en crematorios, ¿sí? Y se cubren con las cenizas de los muertos y comen la carne de los muertos y beben líquidos desde las calaveras de los muertos. Entre otras cosas que no sé si seguir hablando porque hay niños en la sala. Después van a tener pesadillas. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen con el propósito simbólico de trascender a la muerte, viviendo en la muerte. Literalmente, viven en la muerte, se alimentan de la muerte. ¿Sí? La Anaí dice que vio un programa de eso. Sí, pues es brigio, po. Es brigio, es súper fuerte para todas las otras miradas. Po. Lo que hay detrás de aquello es una mirada simbólica de la muerte. ¿Sí? Entonces viven ahí, se someten a aquel tipo de vida, que por supuesto es tamásica, con el propósito de vivir en la muerte, de la muerte, y así trascenderla. Puede servir, pero no es la recomendación general, porque fácil no es. Es una vida bien... Es pa' loquito igual, po. Así en buena onda. Con todos mis respetos a los agoris y a todos esos que viven ahí. Es pa' loquito igual, po. Tenéis que estar bien así como... Tienes que tener una mirada profundamente simbólica de la vida. Profunda, pero a grados que probablemente categorizaríamos en Occidente como trastornos mentales. ¿Sí? Pierdes lo tangible, es todo simbólico, todo se queda en el plano simbólico. Entonces, sí, es complejo. En el general, digamos como personas que estamos conversando por Zoom, en su casa, en su departamento, lo que sea, probablemente lo que explica Krishna en el Bhagavad Gita, o incluso aspectos de los que explica Patanjali en el Yoga Sutra, van a ser mucho más propicios para nuestra progresión espiritual. Pero eso no quiere decir que no podamos evolucionar y buscar la trascendencia desde esta percepción simbólica, ¿no? Que puede ser aplicable a través del cuerpo. Entonces los Hatha Yogis, no necesariamente ellos viven en crematorios, por ejemplo. La mayoría no vive en crematorios y no necesariamente se pone cenizas. Algunas líneas sí. Lo que hacen es transmutar aquello y vivir la muerte metiéndose a su propio crematorio. Y creo que me preguntaron, la ECA preguntó, el otro nombre de Sushumna, si lo puedo escribir. Por supuesto que lo puedo escribir. Es Shmashana. Es uno de mis... En el Hatha Pradipika se escriben algo así como 13 sinónimos para Sushumna. ¿Sí? Y uno de ellos es Shmashana, el crematorio. Es un crematorio porque ahí ocurre la muerte. Es una muerte en vida. ¿Sí? Eso. Fue tan larga la respuesta que el Gonza se fue, así dijo, ya, qué lata. Está escuchando, dice, está escuchando. ¿Se responde? Fe, Gonza, ¿está bien? Sí. Ok. Yes. La idea, sin embargo, y solo para terminar, la idea no es cubrirse por kafa. Vaya, pues dale por kafa. Cubrirse por tamas. La idea no es cubrirse por tamas. La idea es percibir a tamas. Pero ¿cómo podrías percibir a tamas si es que estás cubierto por tamas? ¿Se entiende? Claro. ¿Cómo podrías percibir la sombra si es que estás cegado por ella? Para poder percibir una sombra, tienes que ver contrastes, tienes que ser capaz de ver, tienes que percibir. Entonces, todas estas búsquedas como oscuras de ciertas corrientes tántricas es para percibir la oscuridad. No es para ser oscuridad,
porque si soy oscuridad, dejo de percibir. Entonces, ahí en la falta de percepción no existe ningún tipo de experiencia, ni aprendizaje, ni placer, ni nada. ¿Sí? El Paulo pregunta, ¿está en el Insta de Datri? No, está en el Insta mío, personal. Así que por favor, pónganle me gusta, muchos likes en sus historias. Bish.datri. Así me pueden encontrar. Inviten a sus amigues. Loco, no pongo nada hace como no sé cuántas semanas, así que la siguiente publicación que vaya a hacer va a tener como 3 likes. Porque nadie conoce ahora mismo. Así funcionan las redes. Si ustedes dejan de postear un día, ya les dejan de seguir un par de personas. Si son 2 días, les dejan de seguir muchas personas. Son virus. Ya, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Yo creo que voy a dejar aquí con los versos del Bhagavad Gita. No alcanzamos a avanzar mucho hoy día porque estuvo muy interesante la conversación. Y este verso que nos tocó, el que leí recién, es un verso que tiene mucho contenido, ¿sí? No podemos simplemente pasarlo así nomás. Así que hoy día el énfasis estuvo en el estudio de las gunas. Bish, ¿Sí? yo tengo una duda. Mariana, dale con Sí, todo. es que en verdad no es duda, pero quiero como que saber si es que lo entendí bien o no. En el ejemplo que diste, el súper buen ejemplo de ¿O la no? India, del monito, Ajá. ya, tú dijiste que nosotros nos identificábamos, o sea, éramos como ese mono, pero lo que creemos que como que nos está guiando y todo, ¿ahí te referías a las gunas? Como que realmente nosotros creemos que nos guían o nos llevan, pero en verdad no somos eso. Ajá. ¿Eran las gunas? Sí, más o menos. Porque en el ejemplo del mono, el mecanismo es eficiente. El mecanismo es no eficiente, es material. Es decir, hay una jaula efectiva, concreta. Ahora, esa jaula concreta no es que agarre al mono, ¿sí? Pero aún así el mono, cuando trata de sacar la mano, queda atrapada por los barrotes de esta jaula. Entonces es una cosa, básicamente, una cosa concreta, tangible. En nuestro caso, la analogía necesitaría ciertos retoques, y esa es la idea de la analogía, es que es algo que indica algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Es que en este ejemplo, nosotros seríamos el mono, las gunas serían la jaula, ¿sí? Y nuestros deseos serían el plátano. ¿Ok? Ahora, vuelvo a decir, las gunas, siendo la jaula, no es exactamente igual al ejemplo de la jaula, porque la jaula toca al mono y en un sentido lo deja ahí como medio atrapado, si bien el mono se puede soltar en cualquier momento. ¿Sí? En el caso de las gunas, vuelvo a aclarar aquel punto, las gunas no nos tocan, tocan a la mente. ¿Y qué fenómeno ocurre? No me quiero extender más, pero es súper importante que se entienda con claridad eso. El fenómeno que ocurre, para dar otra analogía y mezclar las dos, ¿sí? La del mono con la del espejo. Cuando nos miramos en un espejo, lo que vemos es nuestro reflejo, pero nosotros identificamos el reflejo con nosotros, y esto lo hemos hablado. El problema con esa identificación es que el reflejo le pertenece tanto a quien se ve como a lo que permite el reflejo, es decir, el espejo. ¿A qué me refiero con que depende de los dos? El reflejo es un proceso entre los dos. Es una dialéctica entre el espejo y yo. Es una comunicación, básicamente, entre el espejo y yo. ¿Por qué? Porque si yo me salgo del espejo, deja de haber reflejo. Pero, y por lo tanto, el reflejo en última instancia depende de mí. Pero el reflejo está condicionado por el espejo. Entonces quiero ser muy claro con las palabras. El reflejo
está determinado por mi presencia, pero está condicionado por el espejo. ¿Qué significa esto? Que si el espejo está manchado, el reflejo está manchado. Como ahí lo está diciendo Pablo, si el espejo está roto, el reflejo está incompleto. Si el espejo está distorsionado, el reflejo está distorsionado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre el proceso? El proceso es que conciencia, luego mente. La mente, como un espejo, permite, y de hecho mejor que el espejo es el agua como idea. El agua permite que yo pueda ver a través de ella y el agua permite que yo me refleje en ella, ¿cierto? Yo a través del agua puedo ver aquello que está abajo en el fondo, pero también me puedo ver a mí. Entonces piensen en un tipo de espejo de tal característica como el agua. O como un vidrio que tenga un poco de reflectancia, ¿no? Donde yo puedo ver a través del vidrio, pero también me puedo ver a mí. Así es la mente. Como yo me veo en la mente, el reflejo, mi identidad, depende de mí, pero está condicionado por las condiciones, valga la redundancia, del espejo. Entonces, si el espejo, en este caso la mente, tiene algún tipo de distorsión, yo voy a ver a través de la mente distorsionado y, más importante aún, yo me voy a ver a mí mismo distorsionado. En ningún momento me distorsioné. Y eso es lo importante. En ningún momento yo me distorsioné. Tal como puso el Pablo como ejemplo, cuando el espejo está roto y mi reflejo se ve roto, en ningún momento yo estoy roto. ¿Sí? Puedo ser un roto, pero en ningún momento estoy roto. Pero si yo no sé que yo no soy el reflejo, yo me voy a ver a mí mismo roto aunque no lo esté. Y eso es lo que ocurre con la mente. Ese es el punto con la mente. Ahí es donde está esa identificación. Yo me veo a mí mismo roto por causa de la mente y no me doy cuenta de que no soy el reflejo. Eso es avidya. Pensarme, entenderme como algo que no soy. En este caso, un reflejo distorsionado. Ese reflejo distorsionado se llama ahankara. Ese es el falso ego, la falsa identidad. ¿Sí? Ese reflejo que se produce por la comunicación, por la dialéctica que ocurre entre el observador y el espejo, ese reflejo, eso es la falsa identidad. ¿Sí? Y yo creo que soy eso. Yo me entiendo como aquello. Entonces, Mariana, el mecanismo es una mezcla entre estos dos ejemplos que acabo de dar. El del mono y el del espejo o vidrio reflectante. ¿Sí? Estamos capturados por nuestros propios deseos, por nuestras propias intenciones en relación a la materia, que construyen una reflectancia que está distorsionada de mí y yo no me doy cuenta que es un reflejo distorsionado. Yo creo que soy eso y por lo tanto continúo actuando basado en el reflejo. Pero en cualquier momento, tal como cuando nos miramos al espejo, podemos decir, ok, aquí hay una mancha en el espejo. La mancha no está en mí. En cualquier momento podemos darnos cuenta que no hay nada atrapándonos, salvo nuestras propias concepciones de nosotros mismos. Eso es lo único que nos atrapa. ¿Sí? Gracias, me ha quedado clarito. Bacán. Clarito como el espejo. ¿Distorsionado o no distorsionado? Espero. Bacán. La Bea dice, eso me pasó a mí cuando tuve el COVID. De más. Ahora, para ser justos, eso, te pudiste dar cuenta de eso durante tu experiencia con el COVID. Porque técnicamente hablando, eso es lo que nos pasa todo el rato. Pero no nos damos cuenta. A cada instante, mientras estamos conversando, estamos identificándonos y percibiendo a través de esta mente que está distorsionada y que nos entrega un reflejo distorsionado
y que nos entrega una percepción distorsionada. Entonces, en ciertos momentos de la vida podemos darnos cuenta de eso. O no, esto no soy yo. Y esos son pequeños momentos de liberación que tenemos que construir. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer todo el rato. Yo la otra vez di el ejemplo del enojo. ¿Sí? Cuando estamos muy enojados, muy enojadas, podemos darnos un momento para darnos cuenta que el enojo está en el reflejo. Es una distorsión de la mente. Pero como está en el reflejo, yo me siento eso. Pero en realidad nunca estuve enojado. Yo estoy percibiendo el enojo en la mente. Fíjense la diferencia diametral y tan liberadora que es entenderlo así. Estar enojado versus percibir el enojo en la mente. Son dos cosas completamente distintas. En general estamos enojados o enojadas. ¿Sí? Nos cubrimos con esa identidad. Cuática la identificación, dice la Liro. Qué buena explicación, dice el Paulo. Pablo dice, me hizo acordar el trigrama del lago en el I Ching, que habla un poquito de esa analogía del reflejo. Bacán. No la conozco, pero si ayuda a entenderlo, bacán. Es desapegarnos, dice la Linda. Yes. Yes. ¿Cómo nos desapegamos? Aquí es algo que Krishna va a reflexionar, va a construir, a deconstruir. ¿Cómo nos desapegamos? ¿Qué significa desapegarnos? ¿Significa que dejo de actuar? Por ejemplo, esa es una idea muy occidental. Desapegarnos significa dejar de actuar, que es diametralmente opuesto a lo que está estableciendo Krishna. Krishna está estableciendo el actuar, desapegado. Nos desapegamos negativamente, dejando de lado aquello que nos gusta. Krishna, en este mismo capítulo, lo vamos a ver, pareciera estar postulando por otra idea. Apegarnos a algo superior. ¿Sí? En vez de desapegarnos como simplemente dejando algo, apegarnos en el sentido de llevar nuestra atención, nuestra intención hacia algo superior, hacia algo trascendente. Como por ejemplo, como observador. ¿Sí? Aliro dice, el aprendizaje siempre requiere la identificación. Sitsa. Buena pregunta. Yo diría que sí, Aliro. El aprendizaje siempre requiere la identificación. Yes. Por eso es que tanto el Bhagavad Gita como el Yoga Sutra refuerzan la importancia de establecerse en sattva, en la cualidad sádvica. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que por lo menos en las primeras partes, no solo en las primeras, en las medianas y hasta casi el final de los procesos yógicos, la idea es establecernos en sattva y que nuestra mente se sature con sattva, aunque sea una cualidad que nos ata con claridad. ¿Sí? Hasta que ya nos dimos cuenta de lo que somos por medio de quién somos. En ese momento ya sattva no es que no se necesite, es redundante. Dejó de tener utilidad. ¿Sí? Es como cuando uno prende un fósforo con un cuando uno prende con un fósforo el fuego de la cocina. Ese fuego del fósforo ya es redundante, pues ahora tengo el fuego de la cocina. ¿Sí? Entonces, una vez que podemos observarnos desde el observador y no desde la mente, entonces ahí dejó de haber aprendizaje. Ahí hay simplemente la experiencia del ser. Durante todo el resto del proceso se requiere identificarse con sattva guna. ¿Sí? Yes, desde fuera sin involucrarnos. Ok, quiero tratar de ser justo con lo que establecí en el WhatsApp. Medio que ya no sé si pude, porque empezamos a las 5 y estamos terminando a las 7. Pero bueno, estamos avanzando. El día anterior estuvimos 2 horas y media. Así que estamos progresando a la reducción de los horarios. En la siguiente, espero que por lo menos estemos menos de 1 hora con 55 minutos. Ya, vamos a dejar hasta aquí.
Gracias a todos. Siempre es un recontra mega placer estar con ustedes, compartir con ustedes, escuchar vuestras preguntas, comentarios, reflexiones. Siempre es muy pulento. Así que ojalá que tenga una larga vida esto. Muchos abrazos, que tengan un pulento fin de semana. Recuerden agregarme a las redes sociales. Mientras estábamos en este espacio, como 3 personas me empezaron a seguir. Ah, que son lindos. Ya, nos vemos. Que estén bacán. Muchos abrazos. Gracias, Vinch. Muchas gracias. Linda tarde a todos. Julieta tiene una pregunta. Julieta tiene una pregunta. El Bhagavad Gita tiene una edición especial, o sea, si uno compra un libro, ¿tiene que ser de una edición especial o cualquiera? El único que hay. No cualquiera, pero tampoco hay una edición especial. Ninguna de las dos. Mi propuesta, mi perspectiva es que es bueno tener buenas traducciones y leerlas en paralelo, ¿sí? Y recuerden que al principio, en la primera, creo que fue la primera reunión que tuvimos, ahí yo puse 4 o 5 traducciones. Las puedo subir de nuevo en el grupo de WhatsApp. Pero ¿cuál es la que tú usas? Yo ocupo varias. El Bhagavad Gita tal como es, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el de Hridayananda Swami, el Gita simple de Braja Kishore. Hay una sola muy en poquito. español. Que sea de buena calidad, hasta ahora por lo menos, dentro de lo que he visto en el mercado. Sí, el Bhagavad Gita tal como es en español es la mejor opción. Pero por eso también yo voy traduciendo y le voy mandando las traducciones desde esta otra edición. Oye, Sí. pero ese es el que tú compartes en pantalla con nosotros los días viernes, ¿o no? El que compartimos por la pantalla en español, ese es el Bhagavad Gita tal como es de Bhaktivedanta Swami, que es muy bacán a nivel académico porque tiene el Devanagari, el sánscrito, palabra por palabra, en fin, pero tiene una fuerza súper enfocada en el Bhakti Yoga, que es muy bacán si uno entiende el contexto completo, pero que a priori puede ser un poquitito como empalagosa, si es que no estoy entendiendo la línea completa de la narrativa. Entonces, por eso también yo les mando la otra traducción y por eso también voy traduciendo yo mismo algunas palabritas. ¿Sí? Ya, pues tírense el concurso. Eso, perspectiva. Pero Concurso no de tiene Bhagavad Gita, otra edición, ¿no? No esa, importa. Ya, okay. Esa. O sea, voy a mandar distintas ediciones, Julieta. Las que ya había escrito, vuelvo a decir, mi consejo es que no te bases solo en una, sino que tomes distintas. Por supuesto que va a haber alguna que te guste más que otra. No hay ningún problema con eso. Pero vamos, en nuestros estudios, vamos estudiando distintos. Una pregunta súper chiquitita. ¿Cuál es el libro que tú dijiste la otra vez que era bacán? Déjenme ir. Es que pregunté por el chat y nadie cachó, parece. ¿Cuál es un libro que tú decís que es muy bacán? No me puedo acordar el nombre. Sí, yo Uno tampoco. que a ti te gusta. El Guerrero Espiritual. ¿Ese? ¿Estás seguro que es? No. Bueno, me puedo acordar el nombre. Ya no importa. Que se me alarga. Pero ese es muy bueno. WhatsApp, grupo de WhatsApp, ahí hablamos. Cuídense mucho, besos, chao. Muchos abrazos y besos, gracias. Buen fin de. Chao. Que estén bacán, cuídense. Chao. Chao. Chao.